Muy buenas tardes, estimado profesor. Mi nombre es Daniela Ribarra Mograve y a continuación le voy a realizar una breve exposición de la unidad escogida, que fue la unidad número 1 de Fundamentos Estadísticos, Introducción a la Estadística y el Análisis de Datos. Realicé una pequeña introducción donde se ve a término general lo que es una estadística, como también cómo influye en el ámbito de psicología como herramienta de trabajo. El tema central va a ser la explicación del mapa conceptual, donde seleccioné los principales conceptos que englobaban a la unidad número 1, donde podemos ver como concepto general y central el de estadística, donde esta estadística existen tres tipos: la descriptiva, la inferencial y la matemática. Nos vamos a enfocar principalmente en la descriptiva y la inferencial, que ambas presentan enfoques cualitativos y cuantitativos, ya donde el cualitativo responde a la pregunta de cuáles, a rasgos, a características, y la cuantitativa a la pregunta de cuántos, de cifras numéricas. Ya la estadística descriptiva e inferencial derivan en un análisis de datos cuantitativos conformado por dos conceptos principales, que son las muestras y los instrumentos de medición. Ya los instrumentos de medición, estos deben contar con los siguientes requisitos: confiabilidad, validez y objetividad. Estos instrumentos de medición registran variables. ¿Ya? Las variables tienen que tener dos requisitos fundamentales. El primero es que cada uno le corresponde solo una categoría y no puede ser incluida en otra diferente. ¿Ya? Y el segundo es que una variable tenga incluida todas las posibles respuestas de variación. Por ejemplo, si se estudia el término sexo, la variable sexo, solo hay dos alternativas: hombre o mujer. Pero sin embargo, si se pregunta por género como representativo de orientación sexual, este debe ampliarse al número de categorías. ¿Ya? Esta variable, a su vez, tenemos dos tipos: cualitativo y cuantitativo, que de acuerdo con su nivel de medición se clasifican en nominales u ordinales en el cualitativo, y en el cuantitativo discretas o continuas. Las nominales son aquellas en que no puede establecerse un orden entre sus categorías, por ejemplo, el sexo o el estado civil. Y las ordinales, sí existe un orden preestablecido en sus categorías, como puede ser el nivel socioeconómico. Ya en las variables discretas es un producto de un conteo y por lo tanto tiene un número finito de valores. Se expresa siempre en números enteros, por ejemplo, el número de hijos. Y las variables continuas es producto de un proceso de medición y tiene un número infinito de valores, que se expresa en números reales, como puede ser la estatura o la temperatura. En el ámbito de las muestras existen dos tipos: los probabilísticos y los no probabilísticos. A su vez, los probabilísticos pueden ser de cuatro tipos: el aleatorio simple, los estratificados, los racimos y los aleatorios por conglomerado. El aleatorio simple, todos los casos del universo tienen el inicio, la misma probabilidad de ser elegido, como por ejemplo puede ser el loto, el quino o cualquier juego de lotería. Ya en los estratificados considera segmentos o grupos de poblaciones. Ejemplo, si se estudia la depresión en adultos, interesaría conocer diferencias entre hombres y mujeres, ¿ya? O sea, los estratos. En los racimos implica diferenciar entre la unidad de análisis y la muestra. Por ejemplo, si se estudia la depresión en adultos o en estudiantes, los racimos podrían ser los universitarios, en el caso puntual de estudiantes. Ya después llega los aleatorios por conglomerados, que busca elegir en forma aleatoria un grupo de conglomerados y para poder realizar una investigación, ya considerando la totalidad de los elementos. Por ejemplo, pueden ser las facultades. En el ámbito no probabilístico tenemos la por conveniencia, por cuotas, por snowball sampling, como bola de nieve, o la intencionalidad. Ya por conveniencia es que permite seleccionar aquellos casos que aceptan ser incluidos. Por ejemplo, entre todos los sujetos con crisis de pánico, solamente aquellos que se encuentren atendidos en un lugar determinado. Ya por cuotas se segmenta por alguna característica sociodemográfica u otra. Por ejemplo, hombre, mujer. También se define el número de encuestados por cuota, en porcentaje, puede ser un 40, un 60%, y también se seleccionan los participantes. En el bola de nieve se utiliza
cuando se tiene poblaciones de baja incidencia o personas de muy difícil acceso, donde se contacta como a la primera persona y ella como que va contactando a la siguiente. Por ejemplo, un coleccionista de trenes, donde no todas las personas hacen lo mismo. ¿Ya? Y el último, el intencional, es seleccionar casos característicos de una población limitando la muestra solo a estos casos. Por ejemplo, entre todos los sujetos con ansiedad, seleccionar solo aquellos que más convengan al grupo de investigadores. Como conclusión, podemos destacar la estadística de suma importancia para la psicología, ya que esta nos aporta un riguroso procedimiento de observación, registro, comparación, medición y análisis, y por sobre todo confronta la teoría con los hechos, lo cual es de gran relevancia, ya que esto le da sustento a nuestras teorías. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.